Esto es Gente Común. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, noches, donde sea o cuando sea que usted nos vea o nos escuche con las plataformas digitales en cualquier parte del planeta. Soy Paco Insunza, estamos en una siguiente emisión de Gente Común y bueno, a mí me llena de emoción porque estamos por primera vez con un invitado por allá de este bellísimo país que es Costa Rica, en el centro del continente. Estamos con un autor de historieta con el cual vamos a platicar el día de hoy. Él es Edo Brenes y bueno, la pregunta siempre más importante, la principal. Edo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo estoy bien. Estamos en época lluviosa, entonces más bien en este ratito paró, entonces estamos perfectos porque si no se escucharía el baldazo. Me imagino ahora con estos calores. Pues bueno, gracias también por el espacio que nos das, porque pues sabemos que eres gracias. Alguien ocupado y que eres un autor y que es parte de lo que principalmente me tiene acá con la intención de conocer tu obra y tu origen como autor. ¿Por qué te dedicaste a esto, Edo? ¿Por qué no te hiciste futbolista? ¿Por qué no te hiciste arquitecto, doctor? ¿Por qué estás haciendo historieta con tu vida? Creo que me hubiera gustado ser futbolista, la verdad. Ah, sí. Entonces jugaste. Sí, jugué, pero creo que no. Yo, igual que el dibujo, creo que nunca pensé que era una opción. Okay. O sea, yo siempre tenía claro, no sé, derecho, medicina, computación, todo eso. Nada me llamaba la atención, pero pensé que hacia eso iba. Yo empecé estudiando informática. Era muy bueno en matemáticas y entonces yo dije, claro, en informática por ahí voy. Y lo que nunca me había pasado en la vida es que me estaba quedando en los cursos en la Universidad de Matemáticas. Y yo decía, pero qué raro. Y entonces, cuando revisé es porque los cuadernos estaban llenos de dibujos en vez de apuntes de la clase. Sí. ¿Verdad? Entonces yo dije, no, me tengo que cambiar de carrera, tengo que estudiar algo que quiera. Y estaba entre diseño gráfico o una carrera que acababa de abrir aquí en la Universidad Veritas, que era de animación. Y empecé a desarrollar más lo que era el dibujo, lo que era contar historias, cortometrajes. Y llegó el momento en que la animación se volvió un poco cansona, porque se requiere de mucha gente y mucho esfuerzo, y empecé a irme por los cómics, ¿verdad? Que era algo que a mí me había gustado mucho, pero que a la misma vez, supongo que en México es distinto, pero aquí lo único que llegaba en esa época era Superman, Batman, los Hombres X y todo esto, sí. Y a mí eso no me gustaba mucho, o sea, me gustaba leerlo, pero yo no quería dibujar eso. Yo no quería contar esas historias, hasta que hice un viaje y me encontré con cómics de autor independiente que no llegaban aquí, y yo dije, esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a empezar a contar mis propias historias con el estilo que yo quiero dibujar, que se me facilita, se me es cómodo, y ahí fue donde empecé a trabajar en el cómic, hasta que dije en un momento, ya esto es lo que voy a hacer y no di vuelta atrás. ¿Y qué fue lo que encontraste cuando hablas de que saliste y encontraste esas historietas? ¿A cuáles te refieres? En realidad fue un viaje que hice a Nueva York. Las únicas dos historietas que yo conocía, o cómics que conocía fuera de Superman y Batman, eran unas de Memín, que nos llegaban aquí, que eran de mi tío, ni siquiera eran míos, y también las de Condorito, ¿verdad? Que venían de Chile. Entonces eso era lo que llegaba aquí. Bueno, México hacia el norte y Chile desde el sur, entonces sí. Aquí estaba Latinoamérica, ¿no? Correcto, pero eso era lo único que tenía. Y Memín eran historietas viejas, o sea, ya tenían 10 años 15 años de no publicarse. Claro. Yo fue en un viaje que llegué a Nueva York con mi esposa, bueno, que en ese entonces era mi novia, y entramos a una librería y encontramos las editoriales independientes como Nobrow, Fantagraphics, Drone & Quarterly, que son editoriales más de autor, y me enamoré. Y a partir de ahí empecé a comprar y casi que tuve que dejar cosas para que me cupieran el peso de la maleta tantos libros que traía de cosas que no sabía que existían. Y a partir de ahí empecé a ver que habían clásicos, que estaba Blankets, Persepolis, Mouse, todo este otro tipo de narrativa que a nosotros no nos llegaba y que yo tampoco había hecho el esfuerzo por investigar, porque yo crecí sin internet, entonces no estaba acostumbrado a hacer toda esta investigación, pero ahí fue donde me enamoré de la novela gráfica y donde decidí que eso era lo que quería hacer para el resto de mi vida. Pues el destino te sorprendió, por suerte, ¿no? Y parece que siempre algo nos espera ahí, qué bueno que en tu caso fue en un sentido afortunado. Y desde esa perspectiva, haciendo el análisis, porque cualquiera diría, yo quiero historietas y yo sí quiero X-Men y yo sí quiero los Cuatro Fantásticos y yo sí quiero Batman, ¿por qué? Tú que estabas interesado por eso, no te sintieras tan atrapado por todo eso mainstream. ¿Qué pasaba? ¿Qué le faltaba? A mí Batman siempre me ha gustado mucho y yo creo que tiene que ver a la premisa que yo digo, Batman podría bastar, no hay superpoderes, todo es real, se ocupa, sí, obviamente tal vez no podría pasar, pero mucho dinero nada más. Está más aterrizado en la realidad, pero Superman no, es un extraterrestre, los Hombres X son mutantes y eso, a pesar de que me gustaba la narrativa y me gustaban las películas y eso, no era algo que yo sentía que yo pudiera escribir. Yo creo que era más que todo eso. A mí me gusta más escribir que dibujar. Entonces
yo inventaba historias que tenían que ver con mis tíos, con mis primos, conmigo, y tanta era la influencia que había de cómics, de superhéroes, que tal vez de 14, 15 años yo dibujaba mis propios superhéroes ticos, claro, ¿verdad? Con los superpoderes de aquí y todo, pero no me sentía cómodo hasta que ya empecé realmente a escribir sobre, no sé, sobre historias autóctonas, historias de Costa Rica, historias que no se ven en cualquier parte del mundo. Ahora, si alguien de DC llega y me pregunta si quiero escribir la próxima serie de Batman, pues por supuesto que le voy a decir que sí, pero eso ya es ahora. En aquel momento, cuando empecé, era más como buscando una voz que fuera un cómic tico, que fuera un cómic que hablara de Costa Rica y que fuera para el mundo. Me parece interesantísimo porque estabas, por el motivo que sea, no quiero hacer aquí psicoanálisis, no, pero por el motivo que sea, estabas muy ligado a tu tierra, o sea, a tu pertenencia latina y específicamente a tu país. Y antes de pasar a profundizar en eso, ¿cuál sería un poder tico? ¿Cuál sería un superhéroe con sus poderes de ahí? Los poderes que yo usaba en ese entonces eran poderes cualquiera, pero yo diría que un poder tico es nada más ser pura vida y que todo es relajado y que no pasa nada, ¿verdad? Eso podría ser como la idiosincrasia. Nosotros decimos que el tico se nos conoce por ser pura vida afuera, pero para adentro nosotros somos, bueno, lo voy a decir, valeverguistas. Significa que nada nos importa, ¿verdad? Entonces, que hay corrupción en el gobierno, hacemos todo un movimiento y a los 7 días, cuando llegó el partido el fin de semana, ya se nos olvidó, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es otro dicho de Costa Rica, que no hay problema que dure más de 7 días, porque en esos 7 días va a haber un partido de fútbol y ya. Eso acaparó la atención. Entonces, eso sería un poder que todo le resbala a uno y realmente todo está bien. Estaría interesante, que yo creo que es un poder que nos contagia, yo creo, muchos países latinoamericanos, ¿no? A lo mejor con otros colores, con otras cadencias, pero claro, no somos un poco de esa manera, se nos olvidan las cosas rápidamente. Pero para no meternos en temas espinosos de política y un montón de otras cosas que a lo mejor también yo creo que son características latinas que nos curan de ciertos males, o sea, tienen su pro y su contra. Pero hablando de Latinoamérica y en esa perspectiva, hablaste, ¿no? De que a mí me gusta más contar, más escribir, lo cual para alguien que se entiende por tu obra, que tienes mucho amor por el dibujo. Te lo digo yo porque soy profesor. En ocasiones me topo con alumnas y alumnos que les gusta dibujar y como que tienen historias en su cabeza, pero son tremendamente planas, como que todo está en función de la forma y no del fondo. Entonces parece interesante que tú tengas más pasión y amor, a pesar de que seguro te gusta muchísimo el dibujo, por lo que tienes que contar. ¿Cómo se puede contar? ¿Cuáles son algunas herramientas que puedan sacar a los que están metidos en solo la forma a poner un poco más de fondo? Yo esto es un proyecto que no sé cómo lo voy a sacar, pero que he querido plantear hace rato y lo he estado hablando con mi esposa. Siento que la gente que quiere contar historias, sobre todo en cómic, están muy ligadas también al dibujo, ¿verdad? Entonces es gente que empezó dibujando, que se le ocurrió un personaje, que lo puede hacer bien, lo quiere desarrollar. Y a mí se me han acercado, porque yo también fui profesor por muchos años en animación, y se me han acercado muchos alumnos o exalumnos que me dicen, profe, es que escribí este cómic, a ver si usted me lo puede revisar. Yo, claro, lo reviso. Entonces lo leo y es eso que dice, que son muy planos, no tienen ese arco narrativo. Y yo siempre les pregunto, ok, qué buenos dibujos. Siempre empiezo halagándolos, ¿verdad? Y yo, qué buenos dibujos, se ha mejorado un montón. Y les digo, ¿cuántos cuadernos de bocetos tienen estos últimos 15 años desde que fui profesor hasta ahorita? Y dice, no, por lo menos 4 o 5 al año. Y yo, claro, buenísimo. Eso más o menos pueden ser que unos 75 cuadernos. O sea, usted dibuja un montón, sí, claro. Y yo, claro, se nota. ¿Y cuántos cuadernos de ideas y pruebas de escritura tiene? Y dicen, no, esta es mi primera idea. Claro, voy a hacer la segunda. Entonces yo le digo, claro, ahí es donde está el problema. No es falta de capacidad, es falta de entrenamiento. Porque no es lo mismo tener una idea que poder tener la idea y desarrollarla como escritor. Así es. ¿Verdad? Porque la idea puede ser muy buena, pero si no se sabe cómo escribir diálogos, si no se sabe cómo funciona un arco narrativo, cómo funcionan los puntos de giro, las sorpresas, no hay forma de... O sea, alguien lo podrá hacer de suerte y eso puede salir. No estoy diciendo que no, pero lo importante es saber y llevar un camino y que uno identifique esos factores. Entonces ahí es donde yo estoy como tratando de hacer, no sé, por ahorita son una serie de videos en Instagram como dando consejos, parte de los que puedo decir aquí. Pero ese es el primero, escribir. Yo tengo cuadernos llenos de que escuché un diálogo y me pareció gracioso y lo escribí. Como me acordaba, lo escribí para practicar cómo era ese diálogo. No es un diálogo que voy a utilizar en una novela o en un cuento, no. Pero estoy practicando y estoy analizando cómo habla la gente y cómo traduzco eso en algo que se pueda leer y se sienta que la gente está hablando realmente ahí. No es el
hola, ¿cómo estás? Bien, eso que lo hace muy plano. Por ejemplo, entró en una habitación y está preocupado, no va a saludar. Entonces, analizar esas cosas. Y entra y dice, no ve lo que me pasó hoy. Y ya la persona que está adentro puede reaccionar a eso, o la persona que está adentro también puede tener su propia situación y le puede decir, espérese que le cuente lo que me pasó a mí. Y entonces los dos empiezan a hablar de cosas diferentes y ninguno se está poniendo atención, pero el que está leyendo lee las dos partes. Y ya eso ejemplifica muchísimo, o por lo menos ayuda a que se sienta más real. En vez de, hola, te voy a contar lo que me pasó. Ok, y entonces, ¿qué son las cosas con las que más me encuentro? La otra cosa con la que me encuentro muchísimo es que la gente no lee, y entonces al no leer no tiene las herramientas de construcción narrativa. Yo paso leyendo, leo mucha novela gráfica, pero también leo mucha literatura, veo mucha televisión, muchas series, muchas películas, y trato de empaparme de las ideas. Lo que hago es estudiar. Más que tirarme en el sillón a ver tele, lo que estoy es estudiando. Y veo de todo, cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Leo ensayos, leo biografías, leo ficción y sigo leyendo superhéroes también, aunque sé que no es lo que voy a escribir, porque cada una de esas cosas me va a ir dando a mí herramientas para mejorar, tener referencias. Hacer eso por un periodo de un año, escribir y leer, yo creo que ya uno podría empezar a escribir, y ahí es donde entran los tips, ¿verdad? Como saber cuál es el final. Eso a mí me parece muy importante en mi tipo de narrativa. Hay gente que no, pero yo le doy vueltas y yo camino en el parque, y cuando voy a correr y cuando estoy haciendo las compras, yo estoy pensando en las 18 historias que tengo simultáneamente, que son pequeñas ideas, hasta que algo conecta y me dice, ok, este es el final, esta es la sorpresa. Entonces este personaje ya tengo que adecuarlo para que todo lo que haga vaya hacia ese final y tenga lógica. Hay un escritor que se llama Lajos Segri, cuando se suicida en Romeo y Julieta, tiene lógica, porque en la primera escena del libro él se mete a una fiesta con Mercurio a buscar a una muchacha que a él le gusta, que se llama Rosalinda. Todavía no ha conocido a Julieta. Sí. Y donde él la ve, él se vuelve donde Mercurio y le dice, véanla, es tan hermosa que me moriría por ella. Ya estamos amarrando al personaje, ya estamos dándole personalidad. Inmediatamente conoce a Julieta y se olvida de la otra y se enamora de Julieta, pero tiene las emociones tan afuera que cuando él se suicida tiene lógica, ¿verdad? No es lo mismo que eso le suceda a Homero Simpson, que se le despierte y esté Julieta ahí muerta y él no se va a suicidar, él no tiene esa, y ya entonces empezamos a construir los personajes de una forma más interesante. Pero leyendo todos estos casos, viendo cómo funciona, es que uno dice, claro, voy a hacer lo mismo con mi personaje, que tenga lógica lo que hizo al principio con lo que va a hacer al final, que concuerde la personalidad. Y ahí es donde quiero empezar a tirar estos tips para que la gente vea que es difícil, sí, pero que ya hay gente que ha detectado cosas y que no son mías necesariamente. Yo las leí y las quiero transmitir a los demás. Perfecto, pues entonces cuando tengas algo listo, ese material, pues nos los haces llegar. Claro. Yo a veces en este tipo de planteamientos que acabamos de poner en la mesa, uso como ejemplo lo que pasaba con Dragon Ball. Supongo que lo seguiste, ¿no? A mí me fascinaba, me divertía mucho Dragon Ball cuando Goku era pequeño, iba descubriendo cosas y se interactuaba con personajes, y ya estos últimos cosas que ya yo ni vi, que era Dragon Ball Z y no sé cuánto, era todo golpes y destruir montañas, y como que se vació, ¿no? Me parece que yo lo uso siempre como un ejemplo eso de transformar, cómo se puede llevar un desarrollo de personajes y una historia que te pueda atrapar a otros lugares que ya es pura forma y casi nada de fondo. No lo uso como un ejemplo, pero pasando a eso, como Akira Toriyama, que hacía este tipo de trabajos y para mí me parece un gran autor. ¿Qué autores crees tú que te revelaron eso que luego encontraste como la historieta no superheroica, no tan mainstream, pero que sí te contaba y te decía? Algunos autores que crees que encontraste en el camino. Bueno, de los que he encontrado, me gusta mucho, hay una corriente de los 80s, 90s estadounidense, de donde salieron artistas como Chris Ware, como Danny Klaus, que cuentan personajes muy tristes, inclusive hasta son graciosos de lo tristes que son, pero que retratan una realidad. Por ejemplo, Chris Ware habla mucho sobre Chicago y la gente, la soledad de la gente en Chicago y cómo ellos se sienten y que están aislados a pesar de estar rodeados de un montón de gente. Y las historias que él cuenta a mí me parece que van por ese camino, que son muy buenas. La gente a la que se los he recomendado, a algunos les gusta y otros me dicen no soporto al personaje, no puedo seguir leyendo. Yo, claro, tienen cierta razón, pero es algo que no se ha visto antes. No es un personaje heroico que ahí va a rescatar a la princesa, sino que tiene esto. Daniel Klaus también, pero usa mucha sátira y mucha ironía, es muy humor negro y eso me gusta bastante. Hay unas primas, parece que son canadienses, de origen asiático, que son Mariko Tamaki y Gillian Tamaki, que han hecho varios libros, sobre todo para adulto joven. El que más me gusta se llama This One Summer y es una muchacha preadolescente que va a un viaje a la playa, pero se está dando cuenta que los papás están teniendo problemas y que van a divorciarse.
y entonces es como ella se retrae porque no le están contando a ella se mete en su mundo y cómo afronta este mundo que ella no conoce, ¿verdad? Se está haciendo adulta en medio de un problema muy dramático que ella no comprende. Entonces esa historia me gustó muchísimo. Otras, bueno, está Blankets de Thompson, que verdad él habla sobre cómo tuvo una infancia muy cristiana, verdad, pegada a los valores americanos de las iglesias allá, verdad, no católicas sino evangélicos, y cómo se tuvo que despegar de todo eso para poder realizarse como autónomo. Se sentía oprimido en toda esta realidad. Y entonces también son historias muy duras que yo creo que son, o sea, hay que leerlas y hay que aprender de cómo se cuentan esas historias, y yo quería retratar un poco eso, o sea, como tal vez no son tan personales, en que no son cosas que me pasan a mí, pero son cosas que he escuchado de mi familia o que ha vivido la gente en Costa Rica, y eso es lo que quería contar. Sí, igual está eso seguramente mucho más cerca que un batimóvil, ¿no? Entonces eso te conmueve más el estar acercado de personajes de ese tipo. Yo por ahí, no sé si hayas visto, supongo al autor, si no me equivoco, dije en noruego, Jason. Me parece muy bueno y es otra cosa, ¿no? De repente, inclusive el mismo autor en obras distintas tiene como diferentes registros, ¿no? De las historias, algunas súper fumadas, otras muy a tierra, pero tiene una magia ahí. Entonces digo, para mí en ese caso son algunos de los que los destacaría, y El olor de los muchachos voraces, si no me equivoco, Peters, autor también de origen nórdico. Frederick Peters, ¿no? Sí. Ese tipo de autores. Y es como para poner en la mesa a quienes estén viendo el video o escuchando este audio, que la historieta tiene una amplitud mucho más firme, ¿no? Que solamente el mainstream, que también está bueno. Hay historias ahí que aparecen y uno cómo puede negar autores como Alan Moore, ¿no? O como Garth Ennis. Entonces, y estoy viendo por allá, ya me estoy inmiscuyendo en tu privacidad, estoy viendo por ahí Monsters que tienes puesto ahí, tienes a Akira puesto en la parte de atrás. Se ve que tienes una amplitud bastante clara en cuanto a los contenidos, y recordé, porque estoy viendo también ahí el escultor, creo que la que tienes detrás, el señor Scott McCloud, ¿no? Yo creo que Scott McCloud también nos ha enseñado mucho ahí del lenguaje historietístico, ¿lo seguiste en su momento? Sí, no, yo ahí tengo el Understanding Comics y Making Comics, solo que eso están en la biblioteca del otro lado. Tuvimos que comprar otra biblioteca porque ese es mi vicio, comprar libros y comprar cómics. Padecemos. Entonces, claro, a mí me gusta mucho y uno aprende mucho. Y lógicamente hay muchas cosas que uno consigue o lee que no son del agrado de uno, otras que sí, pero la idea es estar leyendo y mantenerse activo en esa lectura y saber por qué no le gusta, por qué sí le gusta, saber discernir también cuando algo es bueno o cuando algo es malo, ¿verdad? Entonces ahí, de hecho, para poder leer más, con unos amigos hicimos un club de lectura de novela gráfica, y entonces nos reunimos en Zoom todas las semanas y discutimos una novela, cada uno le toca una, entonces también conocemos gustos de los demás y no solo en lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces ahí también he leído cosas que no pensé que fuera a llegar a leer, y eso también es bueno, o sea, como escritor me sirve mucho también. Sí, especialmente para generar un sentido crítico, ¿no? Saber por qué me gusta algo y por qué no me gusta. Inclusive uno puede aceptar cosas que no te gusten, pero que encuentres un valor estético, ¿no? Entonces, que bueno, no es como de mi preferencia, pero hay algo ahí que uno puede tomar para un desarrollo creativo. Y pasando a la vereda que es contigua, porque bueno, estudiaste animación, también tienes algún tipo de gusto específico por algunos autores o animaciones claras que pueden ser a lo mejor de súper comerciales, de lo que hace, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, Hanna-Barbera, o cosas más alternativas. También en la animación ahí te sumerges. Bueno, hay muchas cosas que me gustan. Por ejemplo, antes seguí mucho a Sylvain Chomet, que hizo dos películas animadas, una Las Trillizas de Belleville, y la otra se llama y la otra que se llama El Ilusionista. Para mí son obras maestras. Así es. Por ahí me gustó mucho una película australiana o neozelandesa, no sé qué es, que es stop motion, que se llama Mary and Max. Claro, estos que se escriben, ¿no? Se mandan cartas. Sí, exacto. Esa me gustó muchísimo. Y últimamente, creo que de los últimos años, de las que más me gustan, bueno, Fantastic Mr. Fox, me da mucha risa y no sé, bueno, me gustaba mucho Wes Anderson, y esa película fue la primera que vi, de hecho, y me metí en su mundo. Y habiendo conocido el libro de niño, me fascinó, y es una película que veo mucho, o sea, constantemente. Y la última, que, bueno, no he visto la nueva de Spider-Man, pero la primera, la del multiverso o un nuevo universo, esa me parece genial también. O
sea, entonces ahí como que se ve que ando por todo lado y todo me gusta. Si está bueno, me gusta. Claro, es la apreciación, ¿no? Que justo mencionábamos, el saber abrir el abanico para poder tomar cosas. Siempre en algún lugar hay algo rescatable, incluso aunque no te guste del todo, siempre hay algo rescatable. Y asocio mucho porque casualmente yo fui con mi sobrino, todavía estaba bastante chico en su momento, cuando fuimos a ver la primera de Spider-Man, y lo llevé a él y yo fui con expectativa, digamos, media. No esperaba que fuera tampoco mala, ¿no? Pero cuando salí me quedó la cara gigante con los ojos junto con él de decir, esto está increíble, ¿no? Y no tiene la oportunidad de ver la segunda, pero ahí la tengo en la lista de espera. Y una que acabo de ver el día de ayer con mi familia y te la recomiendo, creo que se llama Marcel, el caracol con zapatos. Si no la has visto. No sé cuál es. No sé cuál la recomiendo totalmente. Igual terminando aquí, le vamos a poner el link aquí a la gente si la escucha, pero te lo paso hablando de este sentido de la animación. Y bueno, ya para ir perfilando, para hacer esta disección que podemos pasar mucho tiempo, pero obviamente está aquí el interés de que volvamos, ¿no? Todavía ni terminamos la transmisión de hoy, pero para seguir haciendo más vínculo contigo. Quisiera ahora sí centrarme en tu obra, ¿no? Que tengo a este lado lo que es Puerto Langosta. Aquí tengo la publicación, siempre lo tengo en bolsa como buen nerdo que soy, ¿no? Entonces embolso mis historietas para que no se vayan a llenar de humedad. Claro. Sí, la acabo de terminar hace un par de días, justo lo que hablas del desarrollo de personajes, de la solidez con la que se fabrica una historia y tal, porque yo lo comprobé en esta novela gráfica, yo no podía parar de leer un capítulo detrás del otro. Y se revelaba muchísimo de algo que no sé si sea correcta la palabra, pero a mí me parece que tienes oficio, ¿no? Entonces yo creo que me da la impresión que escribes más que lo que dibujas, o me equivoco, o por dónde va. Sí, eso sí es un hecho, pues paso más tiempo perfeccionando la escritura que perfeccionando el dibujo, ¿verdad? Entonces tal vez a veces tenga que dibujar más porque dibujar una página pues se dura más que de escribir, pero es cierto que en el tiempo libre lo que estoy es pensando en ideas, buscando nuevas formas, nuevos arcos, nuevas estructuras, más que mejorando el dibujo, que es algo que ya viene. O sea, lo que más me interesa es escribir y que esté bien. Pero sí, Puerto Langosta es una historia que el arco narrativo es ficticio, ¿verdad? Lo del muchacho que conoce a la muchacha, pero está basada en experiencias de mi familia que ellos crecieron en Limón, que es la provincia del Caribe de Costa Rica. Yo por muchos años he crecido escuchándolos a ellos contar historias, y lo curioso es que mis abuelos maternos son de Limón y crecieron en Limón. Mi mamá nació en Limón y se vino ya a San José, la capital, como de 5 años. Pero los papás, mis abuelos paternos son de otra provincia, son de Cartago, y migraron a Limón pues, a dar clases en la escuela y en el colegio. Bien. Mi papá nació en Limón también. Mis abuelos y mi mamá, y en medio está mi papá, son como 3 generaciones. Entonces todos tienen historias y todos conocían a la misma gente y todos conocían los mismos sucesos. Entonces cada vez que hay fiestas, mis tíos con mis abuelos, que fiestas aquí, igual que en cualquier país latino, cada fin de semana hay 3. Sí. Nos reunimos y ellos hablan y recuerdan de Limón y unos 7 años antes de que yo hiciera ese libro, que estaba estudiando animación, yo empecé a apuntar las historias. Yo dije, de esto voy a hacer una película animada, y entonces empecé a apuntar detalles hasta que decidí que iba a hacer una novela gráfica, y entonces ahí sí empecé a indagar un poco más, hacer preguntas más puntuales, porque algo que me di cuenta es que la gente tiene el recuerdo o habla de los mismos días de recuerdos siempre. Por ahí 9, 10, 11, 12 hablan del mismo y el mismo y el mismo y el mismo y el mismo. Que me pasa a mí con mis compañeros de colegio. Cuando nos reunimos hablamos del mismo recuerdo y el mismo y el mismo. Entonces yo ocupo empezar a desviar la conversación a otros recuerdos y a otras cosas para tener material. Entonces, a pesar de que la historia es ficticia, todo lo que sucede alrededor o el ambiente, todas esas cosas son ciertas. Entonces la historia trata de este muchacho que llega a Limón, se enamora y decide quedarse alrededor del momento que está sucediendo la guerra civil en Costa Rica, donde hubo una época en que salió mucha langosta, y entonces la gente pensaron que se iban a hacer millonarios con la langosta, de ahí el nombre Puerto Langosta. Y a pesar de que no son simultáneas, que no sucedió al mismo tiempo, yo las uno para crear mi historia y funciona, excepto para mi tía, que digo, es que eso no fue en el mismo año, y está enojada porque el libro no que fue en el mismo año. Por la falta de rigor. Exacto, pero todo funciona bien. Y los otros personajes, por ejemplo, sí hubo un personaje que cuando murió lo metieron en uno de estos congeladores y quedó atrapado en una bola de hielo, porque el agua se empezó a acumular alrededor y quedó adentro de la bola de hielo. Cuando mi abuelo me contó eso, a como me lo estoy imaginando, no sé si como me lo imaginé ni como lo dibujé, fue como pasó. Pero yo dije, esto es fantástico y no se me hubiera ocurrido hacerlo a mí.
Entonces yo empiezo a agarrar todos estos detallitos y los empiezo a unir en la historia y a fusionar hasta que queda una historia que se siente real, pero es porque los detalles no son ficción, solo la historia es ficción, pero los detalles son ciertos. Y eso es algo que aprendí en ese proyecto, como agarrar todas esas cosas, mezclarlas y hacer algo propio, pero que se sienta que es real. Por ahí se puede incluso sentir, y esta es una opinión netamente personal, a lo mejor un cacho ahí del realismo mágico latinoamericano, ¿no? Donde uno va pegando cosas y exagerando un poquito a sabiendas de que estás caminando un terreno con cierto grado de ficción, pero apoyado en ciertas realidades, ¿no? Que uno las va moldeando. Y Edu, siguiendo con tu obra, ¿no? Que aquí la tengo y la voy a tener de cabecera. Yo creo que la voy a leer de nuevo porque a mí lo que me gusta mucho con ciertas obras que me llaman la atención es justo lo que hablamos hace un rato, ¿no? Tratar de abordarlas de nuevo y tratar de entender algunos otros factores, como cuando uno ve una buena película y dice, la tengo que volver a ver porque hay cosas que no me quiero perder. Y ahí quiero hacer algunas preguntas desde lo estético. ¿Por qué decidiste? Porque he visto otros trabajos tuyos y algunas otras actividades que haces desde la ilustración o la animación o una amplia aplicación de tu creatividad. ¿Por qué decidiste a lápiz específicamente esta obra? Bueno, voy a retroceder un poco antes de contar, de responder esa pregunta. Cuando yo decidí que fui a Nueva York a encontrar estos cómics, decidí hacer cómics. Por supuesto que tardé un tiempo en hacer el primero, ¿verdad? Eso no es inmediato. Y hubo un artista costarricense, Dan Mora, que trabaja para DC, Marvel y todo eso. Bastante conocido, sí. Sí. Él llegó a la universidad donde yo estaba dando clases a dar un taller entonces, de cómic. Y yo me ofrecí como el profesor voluntario para ayudarlo con el videobeam y todo eso, pero era más porque yo quería llevar el taller, claro. Y entonces el curso era 1 mes y medio y había que hacer un cómic de 5 páginas. Pero yo tenía escrito mi cómic de 24 páginas. Y yo le dije a Dan, yo voy a hacer este cómic de 24 páginas. Y me dice, ¿seguro que le va a dar tiempo? Y yo, curiosamente, bueno, uno sabe cómo son los alumnos y que tienen tareas, exámenes y todo eso. Al final del curso, el único que hizo el cómic fui yo. Y los de 5 páginas no lo terminaron, porque así estaba uno acostumbrado, ¿verdad? Y cuando hice ese cómic dije, ok, ya tengo un cómic que bien. Un año después llegó un agente francés, Nicolas Grivel, que es agente literario de cómics. Sí. Llegó a Costa Rica por casualidad porque su cuñado vive aquí. Entonces lo vinieron a visitar. Él llegó a la Alianza Francesa, tocó las puertas y dijo, yo soy agente literario de cómics, ando buscando talento, hagamos un concurso regional de todo Centroamérica para ver qué sale. Y yo participé en el concurso y yo lo gané con una historia que tenía de 5 páginas. Que fue una dicha, pero yo participé más que todo para hacer otro cómic y ya tener 2 y seguir. No pensé que fuera a ganar. Sí. Y la dicha fue que gané y conocí a Nicolás. Y entonces él sigue siendo mi agente, ¿verdad? El concurso, eso fue en el 2016. El concurso se sigue haciendo cada 2 años. Sí. En todas las alianzas francesas de Centroamérica. Yo le dije, tengo esta historia de Limón, ¿verdad? Y le conté un poco más o menos de qué se trataba. Y me dijo, está perfecto, desarrollemos esa historia, pero le recomiendo que la haga a lápiz y a blanco y negro. Y entonces yo le dije, híjole, yo nunca he trabajado a lápiz. Y me dice, es que ahorita en Francia el trabajo a lápiz está bien, ¿verdad? O sea, como que la gente está dando pelota a eso. Y además, usted es un artista nuevo. Es más fácil que le compren un proyecto a blanco y negro que a color, que sale más barato imprimirlo. Así es. Y yo, claro, eso yo nunca había pensado en esas cosas, ¿verdad? Uno no está metido en este mundo. Y entonces, a sugerencia de él, y fue un proceso difícil, porque yo nunca había trabajado a lápiz como trabajé en ese libro. Y además que yo soy zurdo, entonces mancho las páginas. Así es. Entonces, con ese libro yo hacía el boceto. Y cuando ya pasaba el lápiz final, ahí fue donde empecé a trabajar de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Entonces yo lo hago invertido para no ir manchando. Así es. Ay, qué locura. Sí. Y ahora que trabajo a tinta, que no mancha, bueno, siempre he trabajado a tinta, pero que ahora mis proyectos son a tinta, lo hago igual. Empiezo por la derecha a izquierda. O sea, me quedó como una costumbre ya. Y así trabajo. Entonces, por eso es que lo hice de lápiz en realidad, porque él me lo sugirió y en blanco y negro también. Y creo que fue un acierto. Creo que al editor les gustó y entonces lo compraron y eso ya me llevó a volver a la tinta y color y ya tener proyectos un poco tal vez más ambiciosos artísticamente, era como con color y todo eso. Creo que fue por eso. Y bueno, fue por eso y porque él dijo que por la temática que era en los 40s le iba muy bien la estética, ¿verdad? Si hubiera sido algo, no sé, de la época actual, tal vez no me hubiera dicho que lápiz, me hubiera dicho que tinta, pero para eso tiene un agente, para hacerle caso en las cosas que uno no conoce y no sabe. Sí. Entonces yo le dije que sí y salió de hecho.
Dice una parte importante que justo la tenía ya como algo a preguntarte. Si pudieras compartir tu experiencia o cómo es tu relación con el tema de las editoriales, porque también está este juego artístico, ¿no? O sea, el que dibuja, el que escribe o tal. Entiendo que no es tu caso porque justo lo que acabas de contar se ve que eres conciliador con las visiones de gente que dices, bueno, tú puedes saber más y probablemente hacerte caso sea lo mejor, pero no sabemos que el mundo no todo es así. Hay gente que dice, no, yo lo quiero así y me gusta esta obra de esta manera y no me la toques y no quiero que pase ningún tipo de modificación. Entiendo que no es tu caso. Entonces, ¿cómo es tu relación con el tema de las editoriales o los editores específicamente? Bueno, eso va a depender de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, Puerto Langosta fue un proyecto que trabajé con el editor español, ¿verdad? Con lo que lo publicaron, y luego se vendió a otras editoriales en otros idiomas. No me pidió muchos cambios en la historia, pero sí me pidió que explicara mejor la guerra civil, porque yo estaba dándola por sentado, como era una historia que yo conozco y que en Costa Rica se conoce, y me dijo, bueno, yo como español no entiendo de qué va la guerra civil. Entonces metí diálogos y las escenas del radio, donde el radio está contando cómo está evolucionando la guerra, para que se entendiera un poco mejor, y eso es un acierto, porque uno tampoco está consciente de toda la gente que lo va a leer, uno está consciente de uno mismo. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta de que, claro, eso es así. Para mi segundo libro, también fue de Limón, que es este que tengo aquí, Memories from Limón. Este no ha salido en español, ha salido en inglés, italiano y francés. Son historias que quedaron como sueltas de toda la investigación que había hecho para el otro libro. Y el editor lo leyó, era un editor inglés. En ese entonces estábamos viviendo en Inglaterra porque mi esposa estaba haciendo una maestría. Entonces el editor lo leyó y curiosamente me llamó y yo fuimos a las oficinas y me dijo, bueno, antes de hacerle una oferta, necesito saber qué tan dispuesto está a cambiar un poco el proyecto. Y entonces yo le dije, completamente dispuesto. Usted es el que conoce el mercado, usted es el que sabe cómo hacer que la historia funcione, usted es el que tiene la experiencia de 200 libros detrás suya, yo he hecho uno. Y entonces, sí, la historia yo la quiero que sea así, pero si usted me dice que tiene que ir por otro lado, tiene que ir por otro lado. No, le pregunto porque hay muchos artistas con los que yo hablo que me dicen que no les toque nada, que eso es así. Y yo dije, bueno, estarán muy cerrados o tendrán una visión artística muy, tal vez artística, esa es la palabra. Yo como soy más del ámbito de diseño, entonces también estoy acostumbrado a que los clientes que me piden animaciones o afiches me digan cómo quieren cambiar las cosas. Y yo considero que uno tiene que ser además abierto a la experiencia que tienen las personas ajenas a uno. Si un editor conoce su mercado y me está pidiendo y no fue que me pidió que cambiara la historia, me dijo que vamos un toquecito por esta dirección que me hace falta para entender, como es de Costa Rica, me hace falta como inglés entender un poco los motivos de por qué en Costa Rica se hacen las cosas así, y ocupo que meta todo eso. Y yo le dije, claro, tiene razón, no entiendo por qué otro artista no quisiera hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, hay de todo tipo. Entonces yo sí soy muy abierto, que al final de cuentas con los proyectos que he tenido siempre han sido eso, sugerencias, nunca me han impuesto nada. Me dicen, le sugiero estas cosas, y yo le digo, mira, tiene razón, en la 1, 2 y 3, pero la 4 y la 5 creo que no por esto. Y me dicen, no, tiene razón, está bien. Pero es como conciliar, y uno no tiene por qué ser agrandado de creer que uno tiene la razón en todo. Y eso es algo que he ido aprendiendo, que es mejor trabajar así. Las partes siempre están contentas. Yo no soy un genio para decir, no, esto ya quedó así como yo lo estoy viendo, no es cierto. En lo que me puedan ayudar a mejorar, yo estoy abierto a recibir ese consejo. Perfecto, pues esto obviamente me da la impresión de que es lo que produce obras como estas, que para una persona que no es de Costa Rica, como es mi caso, lo pueda digerir de manera muy puntual. Y bueno, aquí ya es una observación personal. Yo sí soy, justo antes de entrar a grabar, ya te hice un par de preguntas que te diste cuenta que soy curioso. Entonces, cuando me empecé a leer Puerto Langosta, creo que llevaba 3-4 capítulos y dije, voy a ponerme un poco a documentarme, ¿no? Me puse a ver esto de la guerra civil, ¿no? De estos problemas que había con los gobiernos, y bueno, fue para mí muy interesante. Incluso hasta me puse a ver un poco de geografía, qué distancia había entre las ciudades que nombrabas tú ahí. En la escena donde están arreglando unas bicicletas, aparece una primera canción y aparece una letra volando ahí entre las viñetas, ¿no? Que obviamente está diciendo que están escuchando un tema musical, y me puse a escuchar los temas musicales como para sentirme
un poco inmiscuido en eso. Lo doy como una observación que siempre es mucho más nutritivo, si quieren decir así, volcarse al campo de tajantemente la historia en sí, porque eso te va a ampliar el panorama y va a ser mucho más disfrutable obras como Puerto Langosta. Entonces supongo que en el sentido histórico también, más allá de las historias que te comentaba tu familia, también te documentaste en una perspectiva más de rigor, ¿no? Sí, no, bueno, hay un libro en específico que se llama Hechos y Hazañas de la Legión Caribe, de ese momento en Limón. Entonces yo estoy documentado, pero también como autor me tomé libertades para que se adaptara a lo que yo necesitaba. Hay que conocer para cambiar un poco. Y hasta la fecha nadie me ha dicho nada de que eso no cambió. Ok, no, está bien. Lo importante es que la guerra sí se dio por eso y así sucedió. Creo que lo hice bien, logré cambiar algunas cositas y la gente no cambié la historia del todo. Cambié alguna cosita que necesitaba. Sí, la historia quedó tremendamente interesante. Y pasando a la estética, ya no solamente de Puerto Langosta, que habla de Puerto Limón, sino de tu trabajo en general, algo que me parece de mucho interés es el manejo de tu paleta de colores, ya hablando en un sentido técnico, si se quiere. ¿Cómo tomas tus decisiones o cómo caminas para saber cuál es la paleta de colores que vas a usar en tal o cual trabajo? Pues la paleta de colores es el proceso en el que más incómodo me siento. Okay. No es algo que nunca dominé el color. Por ejemplo, mi esposa es ilustradora también y ella el color lo domina así. Que ella ilustró la portada de Puerto Langosta, si no me equivoco. Sí, correcto, sí, ella la ilustró. Pero, o sea, yo llevé unos cursos de color para aprender y digamos que ella supe un poco más. Pero yo tiendo a quedarme con una paleta muy limitada y usar mucho blanco, como para dar esa sensación de que hay color, pero a la vez no pinto toda una ilustración llena de color porque en este momento todavía no sé cómo resolverlo. Cuando lo hago no me gusta y es un proceso en el que estoy, ahí voy aprendiendo, entonces trato de mantenerme 2 o 3 colores y de esos 2 o 3 colores tengo sus variaciones y entonces le dan tal vez una riqueza tonal, pero sí me mantengo muy limitado, que también fue algo que aprendí mientras estaba en Inglaterra, en lo que es el Limited Color Palette. Así es. Es algo que se usa mucho, entonces empecé a estudiar eso y ya me fui por ese lado, ¿verdad? Ya trataban de hacer las ilustraciones que hacía en la universidad, que trataba de hacer esos colores así como conceptual para películas, ya no, pero ahora más bien estudio y trato de que, o sea, hasta que no dé con ese anaranjado perfecto, no es. Entonces también soy muy minucioso ahora que estoy en ese proceso. Y entonces veo cuáles son los colores complementarios, los análogos, cómo funciona mejor esto que lo otro. Y es un proceso que me doy vueltas en la cabeza, pero no sé cómo explicarlo, como la escritura, que sí he estudiado para explicarla, y color todavía no sé cómo llego a eso. Pero ahí voy porque todavía no me he entendido a mí mismo. O sea, yo sé que quedó bien, todavía no sé por qué. Entonces, que también es algo que me gusta, porque siento que es un proceso que sigo estudiando, que no me quedo en una cosa y si algún día logro definir bien eso, tal vez entonces empiece a colorear con un montón de colores, pero de momento es algo en lo que me siento más incómodo al hacer, pero que ahí voy y también pregunto, ¿esto se ve bien? Y mi esposa, sí, eso se ve bien, perfecto, cambia ese amarillo por este otro, que es algo que discutimos. Por ejemplo, para mí mi amarillo es amarillo y para ella es anaranjado, pero yo digo, no, es que esto es amarillo y dice, no, es anaranjado. Y entonces no, esto es amarillo y me enseña ella y yo, no, es que eso es amarillo huevo. Y entonces ahí siempre peleamos, pero yo tengo un amarillo específico que es el que me gusta, que ella dice que es anaranjado, pero que no sé, que es algo curioso. Muy bien, pues es el aprendizaje infinito y que al final esas cosas que uno de repente y hasta uno se puede equivocar en la equivocación, es decir, uno dice no me gustó del todo y un poco sí, ¿no? Pero al final uno se está haciendo un autojuicio y eso, quieras o no, forma una identidad. Uno va formando identidad mientras va conociendo, probando y experimentando. Y bueno, en el caso del color, evidentemente también es algo que se destaca desde lo que yo detecto que es parte de tu identidad visual. Y ya para ir redondeando, Edo, para no quedarnos tampoco con todo aquí en la mesa y hacer una sesión próximamente, ahí quien nos escucha, seguro volveremos. Veo y también vas a decir cómo se mete en mi cámara, pero estoy viendo la cabeza de una guitarra ya. ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gusta la música, cierto? Sí, yo toqué guitarra mucho tiempo, teníamos una banda, pero sí tengo varios años de no tocar porque no soy músico en sí. O sea, no me gusta sentarme y tocar una canción y decir esto técnicamente está perfecto. Lo que a mí me gustaba era tener una banda para componer canciones. Sí. Entonces, al no tener ese proyecto, pues no he vuelto a tocar mucho. Pero estoy seguro que más adelante algún proyecto saldrá donde volveré a tocar guitarra. Me gusta mucho, pero no es algo que diga tengo que tocar guitarra todos los días y que yo necesito la parte creativa más que la parte técnica.
Así es. Entonces, si no tengo un proyecto en mente, no lo desarrollo, pero sí, ahí está la guitarra. ¿Y escuchas música mientras trabajas o eres de los que les gusta el silencio o dependiendo del proyecto es el soundtrack que vas a tener detrás? Pues en realidad yo cuando escribo sin música, no me concentro, y cuando estoy boceteando y estoy intentando, que ahí sí, lo que más escucho son programas de fútbol. Pues sí escucho música y tengo los discos y todo lo que me gusta, pero generalmente estoy escuchando los noticieros de fútbol de Costa Rica, que es lo que me gusta, el fútbol de Costa Rica. Y la novela que se hace, que este jugador firmó con este otro equipo y que este va para el otro y que regresó del extranjero para este. Y entonces estoy metido en esa onda, a pesar de que yo creo que no son muy informativos, porque pasan peleando pero es esa energía que transmiten a la hora de pelear entre ellos, es una energía que me contagia para trabajar rápido y con ganas. Claro. Entonces, eso lo he localizado como, ok, este programa que es así, lo uso para cuando puedo trabajar un poquito más rápido, y si estoy más relajado, escucho el otro que es más serio y que tienen comentarios más inteligentes. Pero sí lo uso como para eso, como para inyectarme. Como la gente que escucha música electrónica o hacer ejercicio, que nos mete en la onda, para mí es eso. Sí, buscando ahí el vínculo emocional, ¿no? Entonces, cuando buscas a cierto contenido de programa futbolero, entonces entre más se peleen, mejor para ti, dependiendo del objetivo que tengas, ¿no? Pues es un poco más calmado. Pero, pues bien, esto habla de que cuando se busca la creatividad, puede estar en todos lados, en todas formas y con muchísimas manifestaciones diversas. Y de lo musical, ahí sí tienes algunos, ya como para coronar esta curiosidad musical, tienes algunos artistas musicales que consideres que son algún referente en cuanto al contenido, o sea, a lo que dices, esta música me gusta, estos autores. Pues que me guste mucho. Creo que de mis bandas favoritas es una banda panameña que se llama Señor Loop. Señor Loop. Que son muy buenos. Me gusta mucho Foo Fighters también. Esos está constantemente dando vueltas. Y últimamente también he estado escuchando Karol G, que me sorprende estar escuchando reggaetón. Sí. Pero Karol G me gusta como compone y no me da vergüenza admitirlo. No hay género malo, Yo nunca he creído que hay género malo. Exacto. Entonces ahí estoy buscando. Y cuando me siento como más sin calma, me gusta mucho el bolero. Me gusta mucho los panchos. Me gusta bastante, que yo creo que es heredado de mi abuelo. Sí. Y hay un disco que lo cantó Eddie Gourmet con ellos. Sí. Que es una actriz y cantante estadounidense que me gusta muchísimo. Entonces, yo escucho todo. Hay cosas que lógicamente no me gustan y otras que me gustan más. Foo Fighters, por ejemplo, que me gusta mucho, es lo más pesado que puedo escuchar. Ya más allá me desespera y no entiendo. Sí. Pero también tengo amigos que me dicen, es que escucha esta canción de Tool y es que es muy buena, y la escucho con ellos y me contagian de su energía. Entonces esa canción me gusta mucho. Pero ya llegar a escuchar todo el disco, no. Como que ocupo que alguien me lo explique por qué es tan bueno, y sí, entonces me abro, pero sí, por ahí ando, por todo lado. Sí, un tema del lenguaje también ahí en lo musical. Pues Edo, te agradezco muchísimo tu tiempo, pues esta interacción. Espero que te hayas pasado bien, espero también que te hayas sentido cómodo con la entrevista, y te comprometo, no sé cuándo, porque andamos como siempre ocupados todos, tenemos que estar correteando el pan todos los días, pero espero que próximamente tengamos oportunidad de volver a coincidir por acá. Claro, yo con gusto. Más bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues ahí estaremos compartiendo. Yo soy Paco Insunza, hasta allá, hasta Costa Rica, él es Edo Brenes. Véanlo ya, o sea, búsquenlo en internet, es un gran libro, Puerto Langosta, y bueno, su obra que, nada más ya para despedirnos, ¿hay algo ahí en la mesa para hacer de obra de historieta? ¿Tienes algo ahí pendiente que vayas a lanzar próximamente? Sí, el próximo se llama Turistas en La Habana. De momento sale en septiembre, pero de momento solo en francés. Entonces estoy esperando a ver si Oye, ¿por qué tanto el que me mostraste de Limón ahorita y que me estás diciendo, por qué no lo sacaron en español? Me llama la atención que en tu idioma no. Es muy curioso, yo tampoco entiendo. Eso depende del mercado. Claro. Y por ejemplo, el mercado francés tiene muchísimo más producción. Claro. Que cualquier otro mercado de cómic de autor. Sí, hay muchas editoriales con diferentes perfiles donde encajan los libros, que tal vez en España, que es donde más, donde mi agente se mueve, que es en Europa, es un poco más complicado que los españoles lean artistas de cómic latinoamericano. ¿Verdad? Es algo que tal vez se puede ir abriendo, pero en Francia sí están más abiertos porque la industria es mucho más grande. Entonces, por cada editorial que hay en España, en Francia hay 20. Así es. Entonces, claro, es enorme, ¿verdad? Yo quisiera que esté en español,
De hecho, estamos viendo si digamos, alguna editorial mexicana, colombiana o argentina podría agarrar uno de estos proyectos, pero también es un mercado nuevo para nosotros venirnos a este lado. Lo bueno con este de Reservoir es que Reservoir sí todo lo trae a Latinoamérica. Así es. De hecho, bueno, nosotros estuvimos en México ahora en marzo y ese Puerto Langosta está en una me lo encontré en una librería que no recuerdo el nombre, creo que es de los más grandes que tiene cadena, el Péndulo. Está en el Péndulo. Ahí está. Bueno. Sí, entonces ahí me lo encontré, pero buscando novelas gráficas mexicanas, me encontré eso. Muy bien, pues estaremos muy atentos ahí en cuando aparezca cualquiera de tus siguientes obras. Así que, bueno, hasta aquí la edición de hoy de Gente Común. Él fue Edo Brenes, yo soy Paco Insunza y estaremos atentos como siempre. Adiós. Chao. Gracias, Paco. Chao.